Buenos días, familia. Esperamos que esta transmisión sea de bendición para sus vidas. Que Dios hable directo a sus corazones. Comenzamos. Hola familia Ebenecer, buenos días. Sean bienvenidos a esta reunión en línea. Así que vamos a empezar en esta mañana y ¿por qué no te pones sobre tus pies? Vamos a iniciar orando. Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de ti a agradecerte por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias por guardarnos, gracias porque no ha faltado la bendición. Gracias, Padre Celestial. También te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestras vidas, hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Así que ahora vamos a pasar al momento de adorar, de exaltar a nuestro Dios, de adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ¿por qué no preparas tus manos, preparas tu voz, preparas tus pies para adorarle con todo tu ser, con todas tus fuerzas? Vamos a exaltarle con todo nuestro ser. El día más grande en la historia, me rescató, la muerte derrotó. Cántelo, Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, la vida eterna tú ganaste, Dios. Grítenlo que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, nada más seré igual. No, por siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti. Tuyo soy, mío eres, Jesús. Se pasa ahí atrás, el dolor por fin terminará al celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Y oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. No, por siempre me cambió. Qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Y oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Jesús, y oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Y oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre.
Hermoso es tu constante amor que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Nos humillamos hoy en tu presencia, Dios. Envuélvenos, manos en alto están ante tu inmensidad. Eres magnífico, Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, 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 magnífico. El cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. El cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico, a Jesús magnífico. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, 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 Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios.
tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se declara, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable.
Después de haber alabado a nuestro Dios con todo nuestro ser, vamos a darle paso a la palabra. Esa palabra que va a transformar nuestras vidas, va a cambiar nuestra condición. Así que escuchémosla con un corazón totalmente abierto. Que esta palabra, Señor, sea revelada a nuestro espíritu para darnos confianza, seguridad y entendimiento en lo que hemos de hacer en medio de las circunstancias que pasamos. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, cada uno de ustedes tome su Biblia y prepare su corazón para el mensaje de esta mañana. Recuerda, estamos en la serie Formando Mentalidad de Reino para derrotar los gigantes. Acuérdense que los gigantes no son lo que parecen, y gigantes se presentan en cada situación, en cada circunstancia, o los gigantes se levantan en medio de las situaciones. Y estamos en una situación complicada en muchos aspectos. Hay gigantes que se van a levantar, pero tú estás aquí para formar una mentalidad de reino y conquistarlos, derrotarlos. Ahora, tú puedes y debes tener una mentalidad de reino, recuérdalo, porque por tu origen. Porque no solamente eres creado por Dios, sino eres imagen y semejanza de Dios, porque Dios es la fuente de todo y por el propósito de tu creación. Dios te creó con propósitos. Fuimos creados y bendecidos para ser instrumentos de gobierno del cielo sobre la tierra. Tener una mentalidad de gobierno fue el propósito de Dios. Recuerde, Génesis 1, 26 al 28 dice que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza para que señoree. Y también dice la Escritura que los creó, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y dijo: fructificad, multiplicaos y sojuzgad. No es lo mismo señorear y sojuzgar. Sojuzgar tiene que ver con mentalidad de gobierno, con gobernar con autoridad. Ese es el propósito de Dios, sojuzgar y gobernar. Pero el pecado nos separó de la gloria de Dios y del propósito de Dios. Nos desvió, no quitó el propósito, nos desvió del propósito. Pero en Cristo Jesús, Él restaura su propósito en nosotros. Toda autoridad que no es delegada de Dios en esta tierra es ilegal. Aprende este principio. Toda autoridad que no es delegada de Dios en esta tierra es ilegal. Pero Dios nos creó a nosotros, Dios te creó a ti y te dio autoridad para gobernar en esta tierra. Tu autoridad no es ilegal, tu autoridad es delegada. El único ser a quien Dios le dio autoridad en la tierra es al hombre. Ahora quiero que te preguntes, ¿cómo ejercer ese gobierno en esta tierra? Aprendamos de nuestro Creador, de nuestra fuente, cómo Él ejerció autoridad, cómo actuó sobre la destrucción, sobre el caos, sobre el desorden, sobre las tinieblas. ¿Cómo lo hizo nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestra fuente? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de su palabra. Por eso Génesis describe que Dios es creador y Él ordenó todo. A partir de Génesis 1, 2, ordenó todo con el poder de su palabra. Por eso Hebreos 11:3 nos dice: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, después del caos descrito en Génesis 1, a partir del versículo 2,
Dios puso orden en el caos a través de su palabra. Fue el mensaje de la semana pasada. Lo primero que hace la palabra es revelar la luz, Cristo. Lo segundo es que la palabra expande, la palabra separa, la palabra une. La palabra tiene el poder de producir, aumentar y multiplicar. También la palabra crea algo extraordinario y la palabra bendice. Si tú quieres conocer más de este poder de la palabra, tú tienes que ir a nuestro canal y repasar la prédica de la semana pasada. El tema de hoy, escucha el tema de hoy. La palabra, más que voz y letra, es una persona. La palabra, más que voz y letra, es una persona. O sea, ¿cómo definir o concebir el término palabra? Yo quiero que abras tu Biblia y vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. En la Nueva Traducción Viviente dice: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida. Y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Pasa en tu Biblia hasta el versículo 14 al versículo 18. Estos versículos aclaran que la palabra es Jesucristo. Y dice, versículo 14, Juan 1, 14. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Juan habló de aquel que era la palabra y anunció: yo les había dicho que Él estaba por llegar. Él es más importante que yo, porque existe desde antes de que yo existiera. Este pasaje es uno de los más claros y poderosos testimonios de la deidad y la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Es un pasaje profundo que trasciende la mente, pero es un principio fundamental que debe funcionar en nuestra vida y en nuestra práctica cristiana. Es un principio, entender la divinidad y la deidad de Jesús. ¿Por qué Juan llama a Jesús la palabra? Es clave esto. Quiero anticiparme que es importante entender esto. Entender quién es la palabra, qué es la palabra, qué hace la palabra, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Cómo usar la palabra para vencer gigantes? ¿Por qué Juan escribe a los judíos? ¿Por qué él habla de Jesús y usa el término verbo? Palabra. El término palabra en la cultura hebrea y en la cultura griega no significa lo mismo en nuestro idioma español. Y Juan describe a Jesús como la palabra desde la perspectiva hebrea y desde la perspectiva griega. En el concepto hebreo, Dios es imperceptible. Es percibido como un ser intocable, inaccesible, indescriptible y además santo, santo, santo.
Y fue necesario darle un nombre, un calificativo que describiera su acción en el universo y su relación para con el ser humano. Y le llamaron la palabra, pero no en el sentido de nuestro español, sino en el sentido y en el concepto hebreo y en el concepto griego, como idioma básico en ese entonces. La palabra, valga la expresión, en arameo es memra, en griego es logos. En griego, logos, o sea, en la cultura y en la filosofía griega, el verbo, el logos, en nuestro español, verbo o palabra. Logos era el ente y el puente entre el universo trascendente y el mundo material. Juan usó este concepto de logos, verbo, palabra, con referencia directa a Jesús como Dios y como creador. O sea, ellos tienen que entender que el intocable, el omnipresente, el omnipotente, Dios, era la palabra, era el verbo, con referencia directa a Jesús. Y en hebreo, memra es más que una pronunciación fonética. Memra tiene voz. Memra tiene poder, o sea, palabra. Memra tiene autoridad, pero sobre todo, memra tiene personalidad. Memra es una persona. Palabra es una persona. Y así lo registra todo el Antiguo Testamento. Y así está en la concepción rabínica hasta hoy. Ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios y la palabra es lo mismo. El ejemplo de estos, somos solo ejemplos nada más, no vamos a entrar en detalles. Toda la revelación de Dios fue a través de la palabra. Abraham oyó la voz, oyó la palabra y obedeció. Y para Abraham esa voz, esa palabra tenía personalidad y era Dios. Y él hizo pacto con Dios cuando él oyó la palabra. Jacob recibió una revelación y escuchó la voz, escuchó la palabra. Y para Jacob esa palabra tiene personalidad. Jacob le dio esa personalidad o reconoció esa personalidad y pactó con esa voz. Noé hizo un pacto con la palabra. Dios habló y eso que él escuchó tenía personalidad, era Dios. Y así sucesivamente en el Antiguo Testamento. La palabra en el Antiguo Testamento y en la Biblia, en la revelación de Dios, la palabra es una persona. El Antiguo Testamento, la palabra de Dios es descrita como un enviado. O sea, se le da personalidad. Solo dos textos. Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Es un texto que vimos la semana pasada, pero quiero que usted vea que la palabra tiene personalidad y es enviada. Esa personalidad o esa persona, la palabra es enviada. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra. Un detalle importante, Dios y su palabra es lo mismo. Entonces, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, la palabra es una persona enviada. Salmo 107, 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra es una persona que es enviada. Comparando Juan 1, 3 y Juan 1, 14.
nos dice entonces que antes de comenzar todo, ya existía aquel que es la palabra. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Y todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. Y la palabra, o de la palabra nace la vida. Y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. Juan 1, 14 al 18. Chécalo en tu Biblia, analízalo bien. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros, dice Juan. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios. Es increíble esta parte. Juan dice, vimos el poder que le pertenece como el Hijo único de Dios. Juan habla de aquel que era la palabra, habla del Bautista. Ahora, los contemporáneos de Jesús, como hebreos, sabían y entendían el significado del verbo, de la palabra, y que la palabra es más que algo fonético, es más allá de un simple medio de comunicación de ideas o conceptos. La palabra, ellos sabían claramente que la palabra, el verbo, es una persona. Es una persona que interactúa con el ser humano. Es omnipresente, es omnipotente. Y sabían ellos que era Dios. Esa palabra descrita por Juan fue enviada por Dios para revelar a Dios. Habló como Dios, pues era Dios y era digno de adoración y alabanza, porque es Dios. Si Juan hubiera escrito simplemente Dios se hizo hombre, se hubiese entendido que Dios dejó de ser Dios. Sin embargo, Juan afirma que fue la divina palabra la que se convirtió en un ser humano. Lo hizo para dar poder, lo hizo para revelarse a nosotros mismos como Dios y revelarse por la palabra para que nosotros podamos conocer a Dios. Juan cuidadosamente explicó la realidad y explicó que Jesús era total y completamente Dios, único y verdadero. Y algo importante, le dio el título de palabra, de verbo. Juan describe entonces en primer lugar que la palabra es Dios y es más que letra y es más que un libro. Para un incrédulo, para alguien que no tiene una revelación de Cristo, que no tiene una revelación del poder de la palabra, la Biblia es un simple libro, un libro histórico, un libro religioso. Pero para un creyente, la Biblia es más que un libro. La Biblia es la santa palabra de Dios, es más que letra. Gracias al Señor que tenemos las palabras de Dios registradas en un libro, pero la palabra de Dios es más que un libro. En segundo lugar, la palabra de Dios es una persona. Juan le dio personalidad a la palabra, al verbo. Todo creyente debe entender que la palabra es una persona. Esa persona es Jesús. Esa persona está en nuestro corazón. Independientemente de las circunstancias que siente nuestro cuerpo, hay algo mayor en nuestro espíritu que es la palabra, y es Jesús. Esta idea es muy, muy profunda. Trasciende nuestras mentes y nuestra capacidad. Pero es un principio totalmente indispensable para vivir la vida cristiana en medio de cualquier circunstancia. Es básico entender, tener esta revelación de que la palabra está en nosotros. Esta palabra es la que debemos pronunciar. Capta lo que te voy a decir. Esta palabra tiene un nombre. Esta palabra tiene un nombre y su nombre es Jesús. Todo en el nombre de Jesús, todo en la autoridad de Jesús, todo en el poder de Jesús, porque Él es la palabra. Jesús es la palabra viviente. Si la palabra viviente,
Cristo Jesús está en tu corazón, no importa lo que esté pasando en el exterior o no importa el tamaño de gigante que se presentes, tú sabes quién eres. Tú eres más de lo que externamente presentas, porque el que está en ti es más poderoso. Porque el que está en ti es una persona, es una palabra, es la vida de Dios. Desde la perspectiva humana, algo que quiero que comprendas. Saulo de Tarso, Hechos 9. Desde su perspectiva, él estaba persiguiendo solo a personas de carne y hueso, a personas débiles, a causa de su fe. Yo quiero que tú veas esto. Vayas a tu Biblia y cheques capítulo 9 de Hechos. Repito esto. Desde la perspectiva de Saulo de Tarso, él estaba persiguiendo a personas que se veían, a personas que sentían, a personas que caminaban, que comían, que descansaban, que necesitaban una casa, que necesitaban una familia. Desde su perspectiva, él estaba persiguiendo a personas comunes. Pero escuche esto. Mientras Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban por ahí. Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz, palabra, que decía: Saulo, Saulo, mucho ojo, mucho oído. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a personas de carne y hueso, personas comunes, personas que necesitaban una familia, personas que necesitaban casa, personas que necesitaban comer. Pero para Jesús, tú eres más que un simple ser vivo. Por eso Jesús, esa voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Y la voz le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Contestó la voz, contestó la palabra. Increíble esto. Cuando tú conoces, sabes, tienes entendimiento quién es la palabra, quién está en ti, vas a entender cómo gobernar a través de la palabra y la palabra a través de ti. Hechos 12, otro pasaje importante. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Recuerda la iglesia perseguida. Para los sacerdotes, para los reyes del imperio romano, perseguían personas simplemente de carne y hueso, personas semejantes a ellos, iguales a ellos, pero no para Jesús. Para Jesús tú eres importante. Para Jesús tú eres algo grande. Y dice que mientras encarcelaron, en los versículos siguientes de Hechos 12, a partir del versículo 2, dice que encarcelaron a Pedro, porque ya habían matado a Santiago, y entonces tomaron a Pedro para encarcelarlo. Escucha el versículo 5. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia, la gente de carne y hueso,
La iglesia, para la gente común, pero para Dios, gente especial. Somos su imagen, somos su semejanza y somos gente de reino. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Yo quiero que tú pases hasta el versículo 24. En medio de la persecución, en medio de las adversidades, en medio de las situaciones complicadas que la gente que pisa tierra estaba, experimentando. Dice el 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor. ¿Por qué no haces una observación aquí? No dice la iglesia se extendía y se multiplicaba. Dice, y la palabra crecía y se multiplicaba en las personas. Cuando la palabra crece en las personas, la iglesia crece, se multiplica. Cuando la palabra, el verbo divino, Cristo, el Hijo de Dios, está en tu corazón, Él es el Señor, Él es tu Señor, y no importa, escucha esto, no importa si hay persecución, no importa circunstancias adversas, no importa que ataques vengan, no importa que gigantes se levanten, si la palabra está en ti, tú eres indestructible. Yo entiendo, en los propósitos de Dios, hay ocasiones que algunos cristianos hoy mismo son perseguidos, son objetos de persecución por muchísimas razones. Pero esa palabra da confianza, da seguridad. Es ahí donde yo he dicho y creo que cuando un mártir está siendo azotado, está siendo apedreado, está a punto de morir, la palabra, el que está en él, lo hace fuerte. Su cuerpo recibe tanta fuerza, tanta fe, tanta seguridad que creo que el dolor se viene abajo cuando la esperanza es más grande. Entonces, es la palabra quien hace fuerte a un mártir. Es la palabra quien nos va a hacer fuerte en la adversidad. Es la palabra, es quien vive en nosotros. Las cosas de la tierra pueden dañar tu cuerpo, pero no tocar tu alma, no tocar tu espíritu, porque la palabra que vive en ti es intocable. La palabra no tiene miedo. La palabra, mientras es más atacada, la palabra crece, la palabra se engrandece, la palabra no se sujeta a ninguna circunstancia. Y hablo de Jesús, nombre sobre todo nombre. Hablo de Jesucristo el resucitado, la palabra viviente que está en ti. Por eso, creyente, levántate. Tú tienes una asignación de gobierno. Levántate sobre tus circunstancias, sobre tus sentimientos complicados, sobre las situaciones que puedas pasar. Hay un nombre sobre todo nombre. Tú tienes a Jesús. Haz que Él sea el Señor de tu vida. Haz que Él sea el Señor de tu corazón. Cristo en nosotros, dice Pablo, la esperanza de gloria. Cristo, Cristo. Ese Cristo que satisface el corazón, ese Cristo que salva, ese Cristo que da esperanza sobre cualquier circunstancia. No hay circunstancias que se opongan a la palabra viviente de Dios, Cristo Jesús. Dice Pablo a Timoteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 8. Siempre recuerda, le dice Pablo a Timoteo, siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico, dice Pablo. Debido a que predico esta buena noticia,
sufro y estoy encadenado como un criminal. Porque Pablo escribe a Timoteo desde la cárcel, pero dice Pablo, pero la palabra de Dios no puede ser encarcelada. La palabra de Dios no está presa. Por esto estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso, pero no la palabra. Pablo dice, yo estoy preso, repito, pero no estoy encarcelado, estoy preso, pero la palabra de Dios no puede ser encarcelada, no puede ser presa. No hay nada que pueda detener la palabra. No hay rincón donde puedas estar que la palabra no llegue. Lo único que puede detener el crecimiento de la palabra en tu vida es tu actitud y tu actitud de recibir, tu actitud, tu recepción hace que la palabra no llegue. Es lo que yo llamo la impotencia del omnipotente, la decisión humana. La palabra no tiene impedimento. La palabra no tiene lugar, no tiene distancia, vamos. Y hay otro ejemplo en Apocalipsis capítulo 1. Juan, el amado apóstol, el anciano apóstol, fue tomado por el emperador romano y llevado a la isla de Patmos. Pero ahí, aunque Juan está preso, Juan está ahí aislado en la isla de Patmos, Juan no dejó de buscar esa comunión con la palabra. Él no dejó de escuchar la palabra. Y la palabra viviente, dice la escritura, lo estudias en tu Biblia, en capítulo 1 de Apocalipsis, lo estudias. Juan dice, yo estaba en el Espíritu, yo estaba en comunión con la palabra, y la palabra vino y tocó mi hombro y me dijo, no temas, mi anciano, mi apóstol. Yo soy, le dijo la palabra, Cristo Jesús le dijo, yo soy el que estuvo muerto, mas vivo ahora y vivo por los siglos de los siglos. Y le dice, y yo tengo las llaves de la vida y de la muerte. Eso dice la palabra viviente de Dios. La palabra es espíritu, la palabra es viva y es poderosa. Quiero concluir con un texto, porque la palabra es creadora, es más que letra, es más que un libro. La palabra es una persona. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Cristo es la imagen invisible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es el principio, supremo sobre todo, sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Como dije al principio, para un incrédulo la Biblia es un simple libro. Para un creyente la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios mismo, porque Dios y su palabra son lo mismo. Este libro es más que letra. Gracias a Dios por este libro que nos muestra la palabra
Recuerda, la palabra de Dios es una persona. Es una persona creadora, con autoridad, con poder. Si quieres gobernar, necesitas entender que la palabra es una persona. Esa persona es Jesús. Esa persona está en tu corazón, independientemente de las circunstancias o de los sentimientos, lo que tú sientas. Jesús es tu Señor y tu Salvador. Jesús y la Biblia es lo mismo. Esta palabra es la que debemos creer y pronunciar para ir en contra. Repito, para ir en contra de toda adversidad, ir en contra de los gigantes. Y como dije al principio, esta palabra tiene un nombre. Usa la palabra. Esta palabra tiene un nombre y se llama Jesús. Enfrenta, vive, actúa, ve hacia adelante en el nombre de Jesús. No importa qué gigante, qué altura tenga, no importa qué es lo que tú estés viendo en tus ojos, qué estés sintiendo, enfrenta todo. Da un paso de fe en el nombre de Jesús. Él es la palabra. Esa palabra creadora, poderosa, esa palabra que bendice, esa palabra que expande, esa palabra que une, esa palabra que quita lo que no es necesario en tu vida. Usa la palabra. Gobierna por la palabra. Plántate como un príncipe de Dios en esta tierra y usa la palabra, usa la palabra. Y la palabra poderosa es Jesús. No importa lo que sientas, pero sí importa lo que crees. No importa lo que sientas, lo importante es lo que tú crees. Recuerda Saulo, según Saulo perseguía a personas de carne y hueso a causa de su fe en Jesús. Pero desde la perspectiva de Jesús, él estaba persiguiendo su cuerpo, su iglesia. ¿Por qué me persigues?, le dijo. Quiero que te pongas de pie esta mañana. No sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu circunstancia. Lo único que quiero exhortarte esta mañana es que comprendas que la palabra tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Da ese paso de fe. Continúa en ese plan que tienes para tu bienestar, para tu economía. No sé cuál es el problema, pero hay una palabra de parte de Dios. Fue enviada para crear, fue enviada para bendecir. La palabra de Dios está aquí para expander tus sueños, tu visión. No importa el gigante que tengas enfrente. Empieza esta mañana a hablar la palabra de Dios. Comienza con ese nombre: Jesús, 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 Jesús. Todo es en el nombre de Jesús. Iglesia, anímese. De ese paso, vamos adelante. No importa lo que sientas, no importa lo que tus ojos estén viendo, no importa lo que la gente esté diciendo de ti o diciendo de las situaciones. Que esta mañana la palabra de Dios sea tu fuerza, tu ayuda, tu fortaleza. Que esta mañana la palabra viviente de Dios, Cristo en ti, la esperanza de gloria, Cristo en ti. Y si Cristo está en ti, no hay crisis que pueda destruirte. Cristo en ti, no hay nada que pueda detenerte. Cristo en ti, la esperanza de gloria. El que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. De ahí entonces debes entender el poder para enfrentar las circunstancias. Ahora entiendes a un mártir. No puede negar a Jesús, porque la palabra es más grande, más fuerte que aún la misma muerte. La palabra venció la muerte. Quiero que inclines tu rostro, le digas a Jesús: si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes la palabra viviente, esta mañana determina. Jesús es lo que llena, Jesús es lo que sacia, Jesús es la esperanza de gloria.
Es la esperanza de vida eterna. Recibe a Cristo en tu corazón esta mañana. Dile a Jesús: quiero que vengas a mi corazón y que esta palabra empiece a fluir bendición, provisión, fortaleza de una manera especial. Si ya tienes a Cristo, recuerda, el que está en ti es más poderoso. Vamos entonces a enfrentar situaciones, circunstancias, siempre por el poder de la palabra. Gobierna por la palabra. No seas gobernado por lo que oyes, por lo que ves o lo que sientes. Gobierna por el poder de la palabra viviente. Nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Inclina tu rostro y agradece al Señor. Repito, si no tienes a Cristo, dile a Jesús: ven a mi corazón esta mañana. Si tienes a Cristo y estás pasando por situaciones adversas, parece ser que la noche está avecinándose a tu vida, a tu familia, recuerda que hay una luz. La luz disipa las tinieblas. La luz da vida, la luz da esperanza y la luz es Cristo. Padre, gracias por tu bendición. Que esta mañana tu bendición, Señor, a través de esta palabra se amplíe. Toca vidas. Envía tu palabra y sean sanados. Envía tu palabra, Señor, y haya luz. Envía tu palabra y haya alimento. Envía tu palabra y haya sanidad. Envía tu palabra y haya libertad. Envía tu palabra, Señor, y bendice a cada hogar y familia de la iglesia Ebenecer, de nuestros amigos y familiares, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por lo que vas a hacer a través de esta palabra en Cristo Jesús, nuestro Señor. Creo que cuando pronuncié el nombre de Jesús, algo lo golpeó tu corazón. Es la palabra viviente. No temas, la palabra de Dios es más fuerte y sobre todo en tu vida. Que Dios bendiga tu vida. Continuamos con nuestra programación. Damos gracias a Dios por esta poderosa palabra que Él nos ha hablado en esta mañana. Vamos a terminar en esta mañana agradeciéndole a Dios y despidiéndonos, que Él nos guarde en esta semana. Padre Celestial, te agradecemos por esta palabra. Siga hablando a nuestros corazones, siga hablando a nuestra vida, sigue transformando nuestras vidas, Dios. Que esta palabra sea una semilla que crezca en esta semana y que dé fruto. Padre Celestial, también te pedimos que guarde la vida de pastor, de pastora, de su hija y de cada miembro de la iglesia Ebenecer, y aún de cada persona que está viendo este video. Dios, tú estés guardándolo, tú estés protegiendo, tú estés bendiciéndolo. En el nombre de Jesús, amén. Y también, familia Ebenecer, no se olviden de reunirse todos los jueves a las 9 de la noche por Zoom. Estamos haciendo iglesia en casa, no te lo puedes perder. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima. Y queremos decirte que una vez que termine todo esto y volvamos a abrir nuestras puertas, hay un lugar para ti y tu familia en nuestra casa. Nos encantará verte en Ebenecer. Estamos en calle Chichimecas, número 79, Colonia Ciudad Azteca, Ecatepec de Morelos, entre Sacerdotes y Segor, a una cuadra del metro Ciudad Azteca, de la línea B. Dejaremos nuestra dirección y contactos en la descripción de este video. ¡Te esperamos!